de terminar. Y en esta sesión vamos a poder observar el tema en relación a un procedimiento penal. ¿Cuáles son mis derechos durante un proceso legal? Vamos a ver Ley General de Víctimas y todo lo que nos tiene nuestra ponente el día de hoy. Para darles una introducción de quién es la licenciada María de la Luz Hernández Quesada. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho en la UNAM. Tiene estudios terminados en la especialidad de mediación y mecanismos alternativos de solución de conflicto. Asimismo, ha tomado diversos cursos de actualización en materias de oratoria, derechos humanos, derecho electoral, constitucional, internacional, penal, civil, procesal, familiar, intelectual, criminología y de carácter docente. Asimismo, es abogada postulante en las materias de derecho civil, corporativo, electoral, mercantil, familiar, constitucional, entre otras materias. De igual forma, es catedrática de las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, así como Sistemas Jurídicos Contemporáneos en el Sistema Escolarizado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es ponente en conferencias y talleres de litigio organizados por la Facultad de Derecho y es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, licenciada. Damos la más cordial bienvenida, un abrazo a la distancia y pues si quiere comenzar con el tema, está en toda su oportunidad. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, Fergie, por la presentación. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y Fergie, ahí dabas un detallito. Sí, vamos a hablar algo de proceso penal, pero no tanto en el indicativo del proceso penal en sí, porque creo que ya en alguna otra parte de el propio curso que ustedes están llevando, ya vieron alguna de estas tesituras. Vamos a verlo ahí a grandes rasgos en todo caso, pero más que nada hoy lo que está aquí es ver los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Cómo o estos mecanismos o los conocidos más en cómo son utilizados o cómo los podemos utilizar, obviamente, en nuestro beneficio en ese sentido. ¿De acuerdo? Y estos mecanismos alternos son una salida, pues obviamente, como su nombre lo dice, alterna a esta forma procesal que conocemos comúnmente de proceso jurisdiccional ante los jueces. Finalmente, los mecanismos alternos vienen a ser este nuevo paradigma del acceso a la justicia de diferente manera, ¿sí? Nada más que en ese sentido, para entender de alguna manera, a grandes rasgos, los mecanismos alternos de solución de controversias, pues hay que entender otros temas que van adyacentes a los propios mecanismos en ese sentido. Porque hablar de mecanismos es hablar de tolerancia, de hablar de empatía, de hablar de muchos temas que posiblemente ustedes ya los trataron de alguna manera, pero que hoy vamos a tratar de alguna manera de visualizar algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque hablando de mecanismos alternos, los mecanismos alternos son una forma de llegar a la justicia y si lo quieren ver más amablemente o más afablemente, de conseguir la justicia o de conseguir lo justo para ambas partes. ¿Sí? En ese sentido, esta justicia, alcanzar la justicia para ambas partes, en un ganar-ganar para ambas partes, es súper importante. Y en donde a lo mejor
esto da una mejor convivencia social y da una mejor solución a esta parte de solucionar los conflictos. De alguna manera quita esta regla de estar dentro de los juzgados para accesar a otra forma de solucionar los conflictos y de manera mucho más afable y en determinado momento mucho más justa, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, hablar de mecanismos alternos atraviesa por hablar de muchos otros temas y de sensibilizarnos en otros tantos. La verdad es que cuando Andrea me propuso este tema, dije, Kim, ¿qué vamos a hacer? Porque hablar de mecanismos alternos de solución de controversias, la verdad es que es súper extenso. Es un tema súper interesante, pero que si no entendemos el contexto, tampoco vamos a saber dónde utilizarlos y por qué los utilizamos. Y además, entiendo de alguna manera esta parte de ver la visión de los más, sí verla hacia la cuestión de género, pero también verla como nosotras las mujeres podemos utilizar esta herramienta que son los mecanismos alternos para otras muchas materias que están fuera de lo penal. No solamente lo penal es donde utilizamos mecanismos alternos. La verdad es que utilizar mecanismos alternos es súper amplio. Yo ahorita voy a tratar de darles un gran matiz de los mecanismos alternos. Y por ejemplo, yo lo veía, se los comparto con mis alumnos, esta parte, en la parte médica, por ejemplo, en la parte médica ellos estaban súper interesados, ¿no? En la parte penal, pues entiendo que es parte de ver cómo solucionamos el conflicto en materia penal, nada más que aquí tenemos varias cuestiones que es importante tomar. Pero en ese sentido, pues es común escuchar. Me voy a permitir compartir la diapositiva. No sé si ya se vea. Eso sí, las que están aquí, antes de acabar, antes de iniciar, espero que todas las que anden por aquí estén como con la inquietud de participar. Estos mecanismos, la verdad es que dan para mucho para la reflexión y dan mucho para el crecimiento personal propiamente. Entonces, en esa tesitura, por ahí les voy a pedir en algún momento su intervención y espero que me puedan ayudar en ese sentido. Obviamente, hablar de mecanismos alternos de solución de controversias de alguna manera, es muy común escuchar que los mecanismos alternos de solución de controversias tienen un fundamento o son parte de un derecho humano al acceso a la justicia, ¿sí? Y también es claro que cuando hablamos de derechos humanos, estos están basados en la dignidad humana, ¿de acuerdo? Y que esta dignidad humana no solo debe de ser el límite de la actividad de los poderes públicos, sino también el punto de partida del trabajo institucional y de las autoridades. Y es un quehacer diario de todos y cada uno de nosotros y de nosotras que intervenimos en una sociedad.
En esa propia tesitura se apuesta a que el propio reconocimiento de la naturaleza humana y de nuestra condición como personas es que todos tenemos una dignidad que defender, ¿no? Y en esta propia tesitura de la dignidad, hablamos de que esta, pues a lo mejor se va dando bajo la regla de propios comportamientos basados en el respeto, en la aplicación de los derechos humanos, en el propio reconocimiento de los derechos humanos, de tal suerte que la propia avance y el reconocimiento de estos derechos humanos en nuestra vida cotidiana da o permea esta idea de alcanzar una justicia más real y más tangible para cada uno de nosotros. Obviamente, a lo largo de la historia, muchos filósofos han abordado qué es la naturaleza humana, ¿no? Desde Montesquieu, Pascual Blas, Hegel, muchos de ellos nos han hablado de qué es la naturaleza. Y hablar de naturaleza humana, perdón, es un concepto que para cada una de nosotras, pues puede ser una concepción totalmente diferente, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de naturaleza humana al hablar de los más? Porque en los mecanismos alternos, la propia idiosincrasia de lo que somos se va a materializar al momento de ir a un mecanismo alterno, ¿sí? ¿Qué tantas posibilidades hay de que ese mecanismo alterno sea exitoso? Y entonces yo aquí les preguntaría dos, tres de las compañeras que nos quieran ayudar a decirnos qué entienden ustedes o qué podrían entender ustedes por naturaleza humana. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo suelo no dar conferencias de monólogo, ¿eh, chicas? Que quienes quieran participar, pueden alzar su mano o pueden prender la cámara o simplemente el micrófono. Obviamente recordando que está siendo grabado y se va a subir a YouTube. Entonces pueden tener esa libertad de prender su cámara. Miren, creo que aquí en el chat pusieron un comentario y pusieron, es aquello con lo que nacemos en el sentido común, algo así. Ajá, ok. ¿Alguien más? Muy bien, Michelle. ¿Alguien más? De viva voz, sin miedo. Es lo primero, empodérense. Soy yo, Marian Pudia. La naturaleza humana es meramente filosófico, obviamente, el concepto. Y esto habla de que los seres humanos tienden a compartir una serie de características que los hace semejantes, pero al mismo tiempo distintos, como puede ser la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, la forma de hablar. Muy bien. Eso es según yo, porque soy filósofa. Muy bien, sí. Es como el término justicia. El término justicia es un término que no es jurídico, es un término filosófico. Y que lo utilizamos en derecho. Conductas natas, dice Itzel Rosas. Muy bien. Sí, de alguna manera la naturaleza humana es algo que nos resulta irrenunciable a todas y a cada uno a todos y a todas de las personas que habitamos en este planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque en su estructura, básicamente,
Además de que significa un dinamismo humano, un movimiento consuetudinario normal del propio ámbito de la comunidad social, también da razón de un hecho humano fundamental: la igualdad humana de todas las personas. Todos somos iguales, con diferencias, ¿sí? Como decía María, pero al final de cuentas todos somos iguales. En esa propia tesitura, todas las personas somos radicalmente iguales, ¿sí? Y por lo tanto tenemos las mismas, generalmente por sociedades, tenemos las mismas reglas morales, los mismos derechos y los mismos deberes o las mismas obligaciones. Y por lo tanto, la misma dignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Este reconocimiento, pues obviamente coadyuva a que si reconocemos al enfrente como un igual y que ese igual tiene su propia dignidad, eso va a ayudar para que podamos llevar a cabo alguno de los mecanismos. Y ahorita van a ir entendiendo por qué hemos ido hablando de esto cuando hablemos de los mecanismos alternos, ¿sí? Obviamente, si ustedes ven en esto, pues obviamente los derechos humanos nos ayudan a que entre todos y cada uno de nosotros haya un respeto, se nos reconozcan esos derechos humanos, y además cada uno o cada una de nosotros tenemos la obligación de hacer que se conozcan y se respeten de manera igualitaria. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, este conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos nos lleva a facilitar la convivencia social, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al final nos lleva a reconocer la diversidad de personas. No podemos hablar de que todos somos iguales, pero si reconocemos que somos iguales, pero diversos, es ahí donde está la magia que necesitamos y que vamos a utilizar en los mecanismos alternos, ¿sí? Obviamente el respeto a la dignidad es el valor que permea e integra la realización de una sociedad, ¿sí? Así, obviamente tenemos que los derechos humanos, en ese sentido, son este conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, de cada persona que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Sabemos que los derechos humanos reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y de su dignidad de ser humano, y el valor de la libertad, ¿sí? Como fundamento inmediato. ¿Y por qué hablamos de estas dos cuestiones al hablar de mecanismos? Uno, ya dijimos, los mecanismos alternos es un derecho humano por el cual yo llego a la justicia. Y dos, porque es a través de estos mecanismos que yo puedo ejercer mi libertad de poder solucionar un conflicto de manera libre. ¿De acuerdo? Obviamente, estos derechos pues son reconocidos y son garantizados por el propio Estado. Obviamente, los derechos humanos protegen
protegen varios sectores de la vida de cada una de nosotros. Tanto la vida, la integridad, la seguridad jurídica, la libertad, la igualdad, la dignidad y la propiedad. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos también pueden ser materia de un mecanismo alterno. ¿De acuerdo? Entonces, a excepción de la vida como tal, ¿sí? O la integridad, o la seguridad. Pero todo lo demás puede ser materia de un conflicto, una, y dos, lo podemos solucionar a través de un mecanismo. Obviamente, claramente, hablar de mecanismos es hablar del deseo de la paz. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que ir al tribunal es irse a matar en los juzgados con su contraparte? O en materia penal, que lamentablemente no debería de ser así, sino tendría que ser un ámbito de impartición de justicia. Muchas veces se vuelve un ámbito de ver no la justicia, sino se vuelve en algún sentido venganza, ¿no? O cuántas veces en los asuntos familiares, sobre todo en los asuntos familiares, y lo ve uno día con día en los tribunales. Si alguna de ustedes ya litiga o postula o ha visto, todo el mundo tenemos una gente cercana que ha tenido un problema familiar. Y todo el mundo ve cómo se desarrollan ese tipo de juicios familiares. En donde, por ejemplo, si es un juicio sucesorio, termina uno, entre toda la familia, las herencias destruyen familias, ¿no? Porque todos se pelean por la misma herencia. En los asuntos familiares, por ejemplo, en un divorcio, donde hay indiscutidos menores, podemos ver cómo la pareja que se está divorciando, justa o injustamente, toman de rehenes a los propios menores, se les olvidan los menores y termina en una lucha de ver te odio, no odio jarocho, y nunca jamás en la vida vas a ver a tus hijos, ¿no? O en su caso, ver cómo le hago más daño al otro, ¿no? A través de un juicio. Los mecanismos alternos no se manejan en esa tesitura. Los mecanismos alternos de solución de controversias se manejan a través de este deseo de realizar o de resolver un conflicto bajo un deseo de paz, de conservar las relaciones, de que la convivencia se siga o se recupere, y que en el mejor de los casos haya un entendimiento de los sentimientos, emociones y necesidades del enfrente. Entonces, en esa tesitura, el deseo de la paz es un anhelo que universalmente es reconocido y que ha sido expresado e ilustrado a lo largo de la historia en ese sentido. La verdad es que alguien que me diga que no quiere paz en su vida, pues no se lo creería. ¿O cuántas de ustedes no quieren paz en su vida? ¿No? Entonces yo, a ver, aquí les pediría, ¿cuántas de ustedes están deseosas de paz en su vida? Que pongan una palomita con las reacciones. Yo trabajo, de hecho, para la cultura de paz.
y definitivamente no puede tener paz quien no la vive. No puede nadie hablar de paz si no la conoce, si no la vive. Es una gran experiencia personal y digna para compartir. Sí, claro, claro. En esa, Brenda, ¿quieres participar? ¿O alzaste la mano? Alcé la mano en su petición, licenciada. Ok. Pero estamos todos, exactamente, María, estamos de acuerdo que todo el mundo queremos vivir en paz. Y lo que menos queremos es problemas, ¿no? Los mecanismos alternos nos dan esta paz que podríamos alcanzar, que no podemos alcanzar a través de un proceso jurisdiccional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los mecanismos alternos manejan la empatía. Y esta empatía hace que tú te reflejes en el otro y al final de cuentas reflexiones. Y además, esta necesidad de paz y no guerra, como lo que pasa en tribunales, te da mayor tranquilidad en tu vida. ¿Cuántas de ustedes, imaginémonos todas en un asunto, imaginémonos que todas estamos casadas, tienen un conflicto súper grave con su cónyuge y que se tienen que divorciar, ¿no? Pero tienen hijos y eso implica una pelea, ver la pensión alimenticia, ver la guardia y custodia de los menores. ¿Qué preferirían? Que en vez de que sus hijos los vean matándose en un tribunal por ellos y en donde les están destrozando la vida a los propios niños, o verlos en un lugar donde puedan solucionar el conflicto, sea a lo mejor empezando medio matándose, pero que al final tenga una solución más agradable, más conveniente, más pacífica y que no rompa la relación entre mamá y papá y en donde se vea que mamá y papá se llevan súper bien. ¿Sí? Jessie, por ejemplo, Jessie que nos comparte, sí, los juicios y en lo penal, y ya está harta porque no, dice, no, ya no puedo con esto porque no hay forma en que se solucione. ¿Por qué? Porque en los juicios generalmente estamos hablando de procesos donde uno tiene que ganar y otro tiene que perder. En los mecanismos alternos, ese deseo de la paz te lleva a que ambas partes ganen o tratar de que ambas partes ganen de manera igualitaria. ¿De acuerdo? En esa propia tesitura, la paz como aspiración y necesidad humana, obviamente significa no solo una disminución de todo tipo de violencia, y además ya lo sabemos, ¿no? Sino es una condición indispensable para cada una de las personas, ¿sí? Obviamente, la paz transforma los conflictos, la visión del deseo de la paz transforma los conflictos para que puedan ser solucionados de una forma no violenta. Y en ese sentido, hablar de no violenta no es porque estemos hablando de que los procesos judiciales sean violentos, sino que la forma en que se impone la justicia, pues sí, es forzosa, es obligatoria y es coercitiva.
Y eso a cualquier persona pues no le gusta. ¿A quién le gusta perder en un juicio? A nadie. ¿Quién no preferiría tener una solución de un conflicto en donde todos ganan? ¿No? Todos, yo creo que cualquiera de nosotros. Y en ese sentido, obviamente este deseo de la paz, pues obviamente transforma ese conflicto en algo que yo pueda solucionar de una manera distinta. Y entonces, en esa propia tesitura, la paz es un derecho humano, ¿sí? Que obviamente admite, ¿sí?, la forma de reconocimiento de solución de conflictos de manera más idónea y más apta para las personas, ¿sí? Entonces, y además te permite construir cimientos de solución mucho más fuertes que en un juicio. ¿Cuántas veces podemos hablar y pasa en tribunales también? Pasa mucho en tribunales que presentas un juicio de alimentos, lo ganas, obligan al papá a que pague la pensión alimenticia y el papá automáticamente, nomás por joder, se sale de trabajar. Y entonces, pues ya no solamente es la solución del conflicto judicialmente, pues nada más fue momentáneo. Un mecanismo alterno hace que los acuerdos, que la solución del conflicto sea mucho más duradera, porque existe el compromiso, este deseo de paz, de no estarnos matando, de ver el beneficio para todos, de ver cómo le hacemos para no estarnos perjudicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa circunstancia, les voy a compartir y ahorita es un breve video, nada más. Lo voy a compartir y ahorita me dicen qué opinan de él. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor
They filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No, no. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. ¿Podemos activar el micro que está abierto? Creo que ya. Ya, ¿verdad? Sí, porque como que no estoy a fin de participar del rosario, perdón. Ya, yo tampoco. Yo decía, ¿quién reza eso? Yo también, hasta pensé que era del mismo video que nos estabas compartiendo y dije, no creo que estén rezando en español. Gracias. No, ¿qué les mueve? ¿Qué les mueve este video? Pues mucho en realidad, porque te pones a pensar en esta idea de que por derecho somos cierto tipo de personas, ¿no? Soy alemán y tengo derecho a, o soy gringo y tengo derecho a, o soy francés y tengo derecho a, y creo que eso ha llevado
a muchas guerras, a mucha opresión, ¿no? Pensar que somos en realidad una mezcla, ¿no? Desde que dijo cómo funciona el ADN, ¿no? 50% lo obtienes de tu mamá, el 50% de tu papá, y así sucesivamente hasta atrás, te empiezas a dar cuenta de qué somos en realidad, ¿no? Somos una mezcla, somos iguales, somos en el estricto sentido biológico, somos iguales. Entonces, todas estas vestiduras que nos ponemos para distanciarnos de los demás nos hacen muchísimo daño, ¿no? Entonces, al final dice, un mundo abierto es igual a una mente abierta, y creo que eso nos facilitaría mucho, muchas cosas, y nos alejaría mucho de un montón de problemas humanos que tenemos, justo que no tenemos esa empatía porque pensamos, yo tengo derecho a, soy mejor que tú, y entonces... Y creo que también la justicia así la utilizamos, ¿no? No buscamos justicia, sino justo venganza o el peor castigo posible para esa persona, ¿no? Entonces creo que sí son cosas como tan básicas que se nos olvidan, y es terrible, ¿no? Que se nos olvide tan básico, y veía a esta chica francesa que decía, pues somos los mejores, convencida, ¿no? Y si lo piensas, y si es así, o sea, si crees que eres mejor por simplemente ser o haber nacido en algún lugar sin darte cuenta que en realidad todos estamos en el mismo barco. Entonces, sí, es un video muy padre, muchas gracias por compartirlo. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, me gustaría escucharlas. Ya a mí me encantó el video que presentaste, y me recuerda a una cosa que hizo, que finalmente fue de los primeros personajes que hablaron de paz. Decía algo, todos somos hermanos. Y al final, simple y sencillamente porque estamos hechos iguales, de la misma materia y con el mismo nivel espiritual, y toda la oportunidad que tenemos de concebir el alma, pues efectivamente todos somos hermanos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, un poquito de es igualdad y empatía, ¿no? Incluso a los últimos que pues ya les dijeron que tenían un poco de sangre igual, no se la podían creer, también por ese chip también que tenemos del ser superior, o del ser o creernos superiores. También a veces la vida es la misma que te demuestra que tú eres el único que te estás poniendo las barreras para llegar y frenar estas guerras ideológicas que no, en realidad no son tan buenas, cuando al final podemos ser todos empáticos y sin saberlo podemos ser tan iguales. Sí, muy bien. ¿Quién más? Estuvo muy bonito el mensaje y me gustó, bueno, me da curiosidad a mí saber quiénes son mis antepasados y con quiénes tengo conexión. O sea, eso me llamó mucho la atención, porque al inicio tampoco comprendía por qué decían así como, somos los mejores por ser de tal nacionalidad. Y decían, ¿y si eso cambia en tu ADN? Y así como, no, pues a mí me encantaría saber. Y ellos así como, no, yo no, a mí no me intrigaría mucho, ellos preocupados, pero yo estaría muy emocionada. No, muy bien, Tania. ¿Alguien más? Olga. Bueno, Michelle. sí, pues a entender un poco más esta hermosa palabra empatía, porque no sabemos que si al que señalamos hacemos menos o tratamos mal, a final de cuentas es nuestra familia. Entonces, como se ve al final de lo de su primo, o sea, tú creyéndote superior a cualquiera y pensar que somos parientes todos en algún momento, en alguna circunstancia, y pues igual, o sea, ser un poco más nobles, sensibles, y simplemente, por ejemplo, aquí en México, que nos ofendemos tanto de que nos digan indios, si todos venimos de esa raza tan hermosa. Y pues sería todo. Muy bien, Michelle. Ahora, eso tradúzcanlo en un conflicto. ¿Por qué cuando entramos a un conflicto se nos olvida esto? Porque eso es lo que pasa. O sea, ahorita estamos
no, sí, empatía, y pero llega el momento del conflicto y se nos olvida la empatía, el deseo de paz, tengo que acabar con él o con ella. ¿Por qué? Porque está en nuestra propia naturaleza. La naturaleza de la persona siempre va a ser en esta parte de las sociedades, el problema es la convivencia, ¿no? Y cómo convivir sin que el otro, o sea, yo respetando al otro y sin que ese otro me pase por encima. Este video es obviamente sirve para promover el sentimiento de esta parte de la empatía, de por qué a veces dejamos de observar el conflicto o en los conflictos que enfrente tenemos a otra persona igual a nosotros, con sentimientos, emociones, necesidades, etc. Generalmente a veces nos perdemos en esta cuestión de mi posición y de lo que yo quiero de manera inmediata, en donde el conflicto se vuelve lo más importante y dejo todo lo demás fuera. Es ahí donde empieza la parte de por qué no vemos esta parte. En ese sentido, obviamente, si ustedes perdón. Si ustedes, es que las perdí, ya no las veía. En ese sentido, ya se me perdió, perdón, así es la tecnología a veces. Entonces, obviamente los derechos humanos son un fundamento social de la convivencia social, ¿no? Convivir, pues sabemos que a veces es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas y la satisfacción de estas necesidades, obviamente, viene a transformar esta cuestión de qué necesito yo, y siempre antepongo lo que necesito yo sobre lo que necesita el de enfrente sin entender lo que necesita el de enfrente, ¿no? Y entonces en las reglas de convivencia social, obviamente a veces se nos olvida esta parte de la convivencia. Obviamente, educar para la paz y en los derechos humanos es una de las cuestiones básicas que se requieren en este mundo, pero que además los mecanismos alternos nos ayudan a hacerlo, ¿sí? En esa circunstancia, a veces no queremos entender que educar con este concepto de paz y el reconocimiento de los derechos humanos de los demás ayuda a la solución de los conflictos mismos, ¿sí? Y entonces tenemos que esta convivencia, ¿sí? Es esta parte de convivir, vivir con quién vivo, con quién estoy, con quién, ¿no? Todos vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que convivir, ¿sí? Obviamente las necesidades de las personas y la satisfacción de estas pues pueden ser distintas, ¿sí? Pero tenemos que entender las mismas en ese sentido. Consecuentemente, para convivir sabemos que requerimos básicamente algunos puntos,
¿sí? 1, exigencia primaria de concordia a la veracidad. ¿Cuántas veces, y sobre todo cuando existen conflictos, cuántas veces no se generan los conflictos porque decimos mentiras? O porque no hablamos con la verdad o con verdades a medias. ¿O cuántas veces no esos conflictos se hacen mucho más grandes por esta parte de la falta de veracidad? Todos yo creo que hemos caído en este pequeño vicio de mentir. Mentir por convivir, dicen algunos, ¿no? La otra, la voluntad de no hacer daño. En ese sentido, cuando estamos en un conflicto, la voluntad de no hacer daño también se nos olvida. Es que si él me hizo, yo le voy a hacer el doble. Y esto se vuelve competencia de ver quién hace más, ¿no? Obviamente, este daño se va traduciendo en agresividad y eso rompe las reglas de convivencia, ¿sí? Y obviamente, ¿cuántas veces no se generan conflictos por no respetar la opinión de los demás? Y lo vemos tan claro, lo acabamos de ver, bueno, lo vemos desde hace 3 años hasta la fecha, en donde por cuestiones políticas nos estamos matando y tenemos dividido al país, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que no admite críticas a nadie, en este caso al gobierno, ¿no? O a la inversa. Quienes no quieren al gobierno no admiten que los otros opinen lo contrario. Eso también genera conflictos. ¿De acuerdo? También esta parte de ser comprensivos con los problemas de los demás. ¿Cuántas veces hemos olvidado comprender el problema de los demás, no importándonos, y no entendemos que un conflicto se puede generar por un problema o una necesidad? Y les pongo un ejemplo bien claritito. El robo de familia. Alguien que roba algo de comer porque se muere de hambre, porque le tiene que llevar de comer a su familia. Y en vez de entenderlo, lo atacamos o vemos la forma en que lo encierren obviamente no es en todos los casos, habría que ver circunstancias. Pero en el caso del robo de famélico, es claro. ¿Y cuántas veces un dueño, supongamos un dueño de una tienda, dice, yo quiero que lo encierre por la vida y para toda la vida? Oiga, pero es que el señor robó porque tiene hambre. Aunque se haya robado un bolillo, pero ya robó. Entonces llama a la policía, se llama un merequetengue y se lo llevan de tiempo. Y entonces esta falta de empatía a veces por una cuestión muy chiquitita, la hacemos súper grandotota bajo la regla de que no entendemos los problemas de los demás. La otra, cuando no cumplimos nuestras responsabilidades. La convivencia es parte de cumplir nuestras responsabilidades. ¿Y cuántas veces no cumplir nuestras responsabilidades? Y ahí están los papás que no cumplen con los alimentos, por ejemplo. ¿No? Sabiendo que son sus hijos. Sabiendo que la afectación directa es con sus hijos. Ah, no, pero no le voy a dar porque yo quiero hacerle daño a mi exmujer. ¿No? Entonces, desde ahí. Y la más importante, respetar los derechos de los demás y obviamente rechazar la discriminación en sentido estricto, ¿no? Porque es importantísimo que si nosotros reconocemos,
Si nosotros queremos que nos reconozcan derechos, habrá que reconocerles los derechos a los de enfrente, ¿no? Por lo tanto, el convivir nos lleva a otro concepto, la tolerancia, que es este respeto, la aceptación y el aprecio de lo que tenemos enfrente, de la persona que tenemos enfrente, sobre todo hablando de mecanismos alternos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser tolerantes? Hay muchas formas de ser tolerantes y lo vemos reflejado en muchos. Yo aquí nada más les pongo unos ejemplos breves, ¿no? La forma de pensar y comunicar, respetar la forma de pensar, la forma de respetar las prácticas religiosas, convivir con la diversidad sexual, sobre todo, por ejemplo, en este mes, ¿cuántas personas no conocemos que discriminan a la comunidad LGBTI más? Respetar las diferencias de personas en la forma de pensar, acatar las normas en los lugares públicos, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Y todo esto nos lleva hacia la cultura de la paz, ¿sí? Que esta cultura de la paz es obviamente una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, asimismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. ¿De acuerdo? La cultura de la paz, obviamente, es un movimiento que fue un reflejo institucional en la declaración en el plan de acción por una cultura de la paz aprobado de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1999, ¿sí? Y también nos circunscribe a el Decenio Internacional de la Cultura. Y entonces es como llegamos, ya entendiendo toda esta parafernalia del respeto, convivencia, entonces es como llegamos a esta parte de los mecanismos alternos. Ahora sí, ¿por qué los más? Es una forma de acercarnos a la justicia y a la solución de un conflicto. Obviamente, los derechos humanos, ya decíamos, son los que posee una persona por el simple hecho de serlo, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe. En ese sentido, en el 2008, la Constitución sufrió una reforma trascendental, ¿sí? En donde se da el acceso a la justicia como un derecho subjetivo, en primer término, que es la parte que conocemos, donde dice la Constitución que todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva a través de tribunales previamente establecidos, pero se hace un agregado en el párrafo 4, hoy párrafo 5, por otra edición que hubo posteriormente en la Constitución, y que nos habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿sí? Hace el reconocimiento de esto que conocemos como MAS, o mecanismos alternos de solución de controversias. Y también lo hace en la materia de justicia de adolescentes, ¿sí? En el párrafo 6 del artículo 18. ¿Qué es el acceso a la justicia? ¿Por qué hablamos que los más son un acceso a la justicia? Obviamente, el acceso a la justicia es un derecho humano subjetivo que garantiza a la persona el puente para encontrar
la forma de solucionar sus dificultades cotidianas en las que se requiere el orden y participación del Estado. ¿Y por qué hablamos de qué es subjetivo? Un derecho subjetivo es aquel que obviamente se puede o no ejercer. Esa libre voluntad de las partes, la ley me lo reconoce, pero yo sé en qué momento lo puedo ejercer porque la ley me lo concede. ¿De acuerdo? Entonces, en esa tesitura, el acceso a la justicia es ese derecho humano. Obviamente, como en toda aspiración, la persona, como toda persona tiene la aspiración de vivir en paz, ¿sí? Y obviamente en concordia, sin problemas. Y también tiene una clara aspiración de tener un lugar donde pueda solucionar sus conflictos. O puede tener el acceso a un tribunal, tal y como lo establece el artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, pero además la Constitución con estos mecanismos alternos nos da otra posibilidad que vulnera menos la parte de la integridad social y la convivencia. Los mecanismos alternos son esta forma de llegar a la solución de conflictos a través de la negociación. La negociación es la parte fundamental de los mecanismos alternos. ¿De acuerdo? Obviamente, el acceso a la justicia es un derecho fundamental para que este se dé realmente. Se requiere de dos elementos fundamentales, uno formal y otro material. El aspecto formal se refiere a esta obligación de las autoridades de dar, uno, los elementos o las herramientas necesarias para que yo pueda tener los instrumentos para acceder a la justicia, ¿sí? Y que ese acceso a la justicia sea de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, ¿sí? Y que haya un respeto a los procedimientos. Y en el aspecto material de este acceso a la justicia, es esta obligación que tiene la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones, ¿sí? Es la parte coercitiva, ¿sí? Que no la tiene de manera formal el mecanismo alterno, pero el Estado sí me otorga la verdadera ejecución de la misma o del compromiso que yo adquiera. ¿Por qué? Les explico. Los acuerdos a los que se lleguen dentro de un mecanismo alterno, dentro de este aspecto material, la ley prevé que surten efectos de cosa juzgada. Y no porque yo haya celebrado un convenio mediante una mediación, por ejemplo, que es el mecanismo alterno típico, ese convenio, aunque yo lo haya celebrado entre mi contrario, eso no significa que no vaya a ser cumplido. La ley prevé mecanismos para que ese convenio pueda ser ejecutado de manera forzosa. Lo que me lleva al proceso jurisdiccional, ni modo. Pero de alguna manera, yo ya no tengo que liar con todo el juicio de que si le reconoce o no la obligación, por ejemplo, de dar alimentos. Yo solamente pido al juez que ejecute el cumplimiento del convenio. ¿De acuerdo? Va en esa tesitura. Y entonces, la garantía a la tutela judicial efectiva es este derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella
con el fin de que a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, o en su caso se ejecute esa decisión. Si ustedes ven, pues no necesariamente habla de juicio, sino de la solución del conflicto. Y en ese sentido, al respecto, el propio Poder Judicial, a través de un colegiado de circuito, ha hecho un pronunciamiento respecto a reconocer a los mecanismos alternos de solución de controversias. Les reconoce la misma dignidad como garantía de acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Sí? Esta es la ubicación de la tesis y esta es la tesis. Y aquí está la parte importante. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Y permitirán, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí ya se le reconoce como esta parte de un derecho humano y ya se le reconoce como esta parte de acceso a la justicia, ¿sí? Obviamente son causas extrajurisdiccionales o extrajudiciales, ¿sí? Que surgen al margen de un proceso jurisdiccional y que pueden ser desarrollados por órganos del Estado o por órganos o personas privadas. No todos los mecanismos tienen que ser otorgados por el Estado. En el caso de la mediación existe mediación pública y existe mediación privada. En el caso de la materia penal, ahí sí, solamente existe mediación y conciliación pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí sí no se da acceso por las cuestiones de orden público. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué lleva esto? Que obviamente el mecanismo alterno, pues coadyuva a quitar esta parte de las cargas, primeramente, que además fue por ello que se hizo la reforma, de quitarle cargas de trabajo al tribunal, con tantas cargas de trabajo, en primer lugar, pero dos, que la gente tuviera, que las personas tuvieran una forma de solucionar un conflicto de manera mucho más pronta y mucho más eficaz y mucho más tranquila que un juicio jurisdiccional. ¿Sí? Eso hace que obviamente haya una recomposición del tejido social. ¿Por qué? Porque si yo no me voy a pelear en un juicio, pues obviamente yo me voy a permitir negociar con mi contraparte y a lo mejor voy a obtener un mejor resultado que una propia sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa tesitura. Obviamente la negociación es la habilidad esencial dentro de los mecanismos alternos. Y obviamente la comunicación es esencial como parte de estos mecanismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de la negociación y de la comunicación como yo voy a alcanzar, uno, acuerdos, y que esos acuerdos lleven a una solución que se adapte a las necesidades de ambas partes. ¿Sí? Es decir, hace que la solución del conflicto sea mucho más objetiva que la que pueda dar un juez. ¿De acuerdo?
El procedimiento de negociación que generalmente se utiliza en los mecanismos alternos es el método Harvard, ¿sí? Que este fue implementado por Fisher, Uri y Pato. Este libro es muy, muy famoso. Quien lo pueda conseguir, lo tenga en sí. Esta es la versión original del Letting of Duchess. Es el libro donde Fisher, Uri y Patton establecen cómo se debe de negociar, cómo hacer una negociación exitosa y que sea afín y que convenga a ambas partes. Y en ese sentido presenta 7 elementos. La primera, la relación, entender la negociación, las relaciones que existen en la negociación o en el conflicto, ¿sí? Obviamente es necesario diferenciar al individuo en ese sentido y la relación que existe entre ellos, ¿sí? Y que no se vuelva una lucha de poderes en ese sentido, ¿sí? Sino que siempre exista una relación entre iguales. Y por eso el video. El video es una forma de, pues si somos iguales, ¿por qué en un conflicto no nos vemos como iguales? En un conflicto no nos vemos como iguales, se nos olvida. Consecuentemente, la relación entre las partes del conflicto es bien importante. La comunicación es el otro elemento fundamental. Obviamente, la comunicación es una herramienta dentro del proceso negociador fundamental, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuántas veces, y ahí sí, alcen sus manitas, o palomita verde, cuántas veces han sentido que un conflicto ha surgido por falta de comunicación? ¿Cuántos de ustedes han sentido que un conflicto se ha generado por falta de comunicación? 5, 6. La mayoría, en nuestras propias casas, ¿cuántas veces no hemos peleado con alguien de nuestra familia por falta de comunicación? Muchas. La comunicación es vital en una negociación. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿o cuántas veces una persona no ha llegado con nosotros con el simple hecho de que para solucionar el conflicto era nada más que le escucháramos? Muchas también. Y a veces no entendemos esa parte. Obviamente los intereses también son súper importantes. ¿Qué es lo que me interesa? Nada más que hay que hacer una distinción entre el interés y la posición. La posición es lo que yo quiero, lo que yo le estoy pidiendo al de enfrente. ¿De acuerdo? Lo que yo le quiero del otro, ¿no? En un juicio, por ejemplo, de alimentos, pues que yo que le estoy pidiendo a mi contrario que pague la pensión alimenticia. ¿Sí? Esa es mi posición. Mientras que el interés es todo lo que no vemos abajo de esa pretensión. ¿Sí? Y generalmente, en ese sentido, para eso utilizamos una herramienta que se llama el modelo del iceberg. ¿Sí? El modelo del iceberg. El modelo del iceberg establece que las posiciones son lo que vemos siempre.
es la posición, lo que vemos siempre. No todo el mundo ha visto un iceberg. Pero abajo del iceberg, el iceberg es grandototote. Y abajo, lo que no vemos del iceberg, están los intereses. ¿Sí? ¿Qué es eso por lo que yo quiero conseguir, lo que quiero? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué es importante para mí? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que siento? Esos sentimientos y emociones. Todo esto juega un papel súper importante en un conflicto. Esto es lo menos importante, ¿eh? Porque muchas veces las posiciones traen de trasfondo todo esto. Y lo vemos en todos los conflictos. Todos. Y a veces nunca vemos esto de abajo. Y en un juicio menos. En los mecanismos alternos, lo primero que hay que ver es lo que no vemos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que da origen a ese conflicto? Pues generalmente lo que también muchas necesidades, que es, si regresamos acá, es esta parte. ¿Sí? No las vemos, nada más vemos esto. Y en ese sentido, los conflictos surgen generalmente por necesidades fisiológicas de seguridad o sociales o de autoestima o de autorrealización. ¿Sí? Y en esta pirámide de Aklan, que también la utilizamos como causas de conflicto para reflejar las causas del conflicto, hablamos de estas posiciones. Es más o menos lo mismo que el modelo del iceberg, donde las posiciones están hasta arriba y abajo están los intereses y las necesidades. Pero siempre está abajo de las posiciones. Y en un proceso judicial, esto que está abajo de las posiciones no lo vemos. En los mecanismos alternos, es como si invirtieran el triángulo y lo vital son las necesidades y los intereses. Y si yo observo los intereses y las necesidades, pues voy a ayudar a esa parte. La otra cuestión de la negociación, el otro elemento de la negociación son las alternativas. ¿Sí? Las alternativas es qué tipo de solución puedo tener para el conflicto. Puedo irme por acá, pero eso se hace a través de la negociación. Y esas alternativas tienen que ser viables para ambas partes. ¿Sí? Las opciones. Bueno, ya tengo las alternativas. Tengo varias alternativas, tengo varias salidas. Y entonces yo ya puedo escoger qué opción para finalizar la negociación puedo escoger. ¿De acuerdo? Siempre que cumpla con las necesidades de ambas partes. ¿De acuerdo? Y obviamente esto de los criterios es esta identificación de los criterios objetivos y externos, ¿sí? Todo lo que está mermando al conflicto o lo está enriqueciendo y le está metiendo más a la bolsita del conflicto y que no me está ayudando, ¿sí? O
en su caso, esos criterios, tratar de enriquecerlos para solucionar el conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Va en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo. ¿Sí? Y entre más criterios positivos encuentre entre las dos partes, obviamente, eso va a coadyuvar para la solución. Pero además, lo más importante en un mecanismo alterno, el compromiso. Los compromisos, los mecanismos alternos tienen como base uno de los principios fundamentales, el principio de voluntariedad. Es decir, yo puedo o no ir a un mecanismo. Cuando a mí me invitan a un mecanismo, yo puedo aceptar ir o no. Nadie me puede obligar. No es como un juicio. ¿De acuerdo? En un juicio tú no tienes opción. Te emplazan y tienes que comparecer a juicio. En el caso de los mecanismos alternos, tú aceptas o no. Y si tú empiezas un mecanismo alterno y luego decides no terminarlo porque ya dices, ya me agoté, no puedo, no hay solución, no veo compromiso de la otra parte por querer solucionar o porque vaya a cumplir el acuerdo, puedes terminar con el mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido va este compromiso. El compromiso va ligado con este principio de voluntariedad. Si tú aceptas ir a un mecanismo alterno, también debes de generar el compromiso de ver cómo solucionar el conflicto y que lo que acuerdes en ese mecanismo lo vas a cumplimentar. ¿De acuerdo? Y también, obviamente, debe de haber una negociación basada en principios, ¿sí? O también llamada basada en intereses, una negociación basada en intereses, ¿sí? Es decir, que esta negociación se haga bajo la regla de tomar en consideración también todos los intereses de las personas. No solamente la posición. Por eso les decía yo, en el modelo del iceberg, en el de Akland, el de la pirámide de Akland, lo más importante es lo de abajo. Si mi posición inicial era una, a través del conocimiento de los intereses, necesidades, emociones, sentimientos, yo veo que hay otra serie de intereses. Yo puedo darle solución a todos y con eso lograr una mejor solución del conflicto. Y eso le da una mejor solución al conflicto. ¿Sí? Obviamente, para manejar estos 7 elementos que acabamos de ver, pues es importante saber cómo voy a negociar, qué voy a negociar de antemano, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a pedir la pensión alimenticia de ex marido, ¿sí? Para mis hijos, pues más o menos tengo que saber cuánto gana, dónde trabaja, como para efecto de saber cuánto puedo pedir y cuánto puedo negociar. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que saber, por ejemplo, si pagaba la escuela particular, cuánto pagaba. Todo ese tipo de información es vital para las negociaciones. Obviamente, una parte que es bien importante y que a veces se nos olvida. Dominar las emociones. En los tribunales, sobre todo en los juicios familiares, a mí me ha tocado ver asuntos donde, bueno, a mí, a lo personal, un asunto
en un asunto familiar, un juicio sucesorio, las dos hermanas en plena audiencia, pero se desmecharon en el juzgado. Tuvieron que hablarle a la policía, etc. Porque no hubo control de emociones. En un mecanismo alterno no te puedes dar el lujo de no controlar las emociones. ¿Puede haber enojos? Sí. Porque se trata de también que la otra parte visualice. Pero el control de las emociones es vital. Una negociación enojada, todo el mundo yo creo que lo sabemos. Cuando estamos enojados logramos buenas negociaciones. ¿Ustedes qué creen? Pues Para porque nada. no actúa uno con el estómago, dicen. Así es. No negocias debidamente. Entonces, en esa tesitura, el control de las emociones es bien importante. ¿De acuerdo? Y, obviamente, utilizar criterios objetivos. ¿Sí? Si yo voy a pedir en una negociación que me baje las estrellas como parte de la pensión alimenticia, pues eso no es objetivo, pues. Si yo sé que gana 10,000 pesos y le voy a pedir 30,000 pesos de pensión alimenticia, pues sé que no es objetivo. La verdad es que la objetividad, aquí la parte de la objetividad es bien importante. ¿Sí? Y esta parte de los límites externos, ¿de acuerdo? Hay muchas veces en donde las limitaciones culturales, sobre todo la gente de escasos recursos o las propias instituciones nos ponen bloqueos para negociar. Hay que impedir esos límites externos. Si yo estoy viendo que hay un límite externo en un mecanismo alterno, por ejemplo, el tercero, tiene que evitar o tratar de acercar o tratar de desaparecer esos límites que existan en una mediación. Si no, no va a poder darse esa solución del conflicto de manera eficaz, porque va a sonar a engaño. En cuanto a los tipos de mecanismos alternos, tenemos la mediación, ¿sí? Que este es el común, ¿sí? Que es un proceso de solución del conflicto donde un tercero va a coadyuvar con nosotros, no proponiéndonos soluciones, nos va a ayudar a comunicarnos. Nos va a sentar, nos va a ayudar a que nos comuniquemos sanamente y a través de esta guía para la comunicación, nosotros podamos llegar a ponernos de acuerdo y solucionar el conflicto. ¿De acuerdo? Obviamente la mediación es uno de los mecanismos más utilizados en nuestro país. De hecho, en el Centro de Justicia Alternativa es donde la mediación es lo que más se hace. ¿De acuerdo? En el Centro de Justicia Alternativa. Y la mediación en materia penal también es de lo que más se hace. Nada más que no se habla de mediación, se habla de facilitadores. En el caso de la materia penal, por ser una materia subgéneris y de orden público, no se habla de mediadores, se habla de facilitadores, ¿sí? Que son los que ayudan a estas salidas alternas de solución de los procesos, de los conflictos penales en esa tesitura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, para que lo tomen en cuenta. Y en la mediación puede ser civil. Podemos encontrar, fíjense, hay mediación en civil, mercantil y familiar. No todos los temas son mediables. No me puedo ir a divorciar en mediación.
pero sí puedo ir a negociar pensión alimenticia, guardia y custodia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo voy a resolver la disolución de la sociedad conyugal? Por ejemplo, los bienes de la sociedad conyugal, el régimen de convivencias. Todo eso lo puedo ver a través de la mediación. Luego tenemos la conciliación, la familia civil. La mediación puede ser pública o privada. ¿Por qué? Porque hay mediadores. La pública es la que se da en el Centro de Justicia Alternativa y en los estados también hay centros de justicia alternativa. No todos se llaman así, se llaman instituciones, institutos. Todos dependen generalmente de los tribunales, de los poderes, del Poder Judicial local y pertenecen a ellos. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, la mediación es una negociación asistida. ¿Sí? Luego tenemos la conciliación. Aquí sí, la conciliación solamente es pública. Y la conciliación se puede dar desde el proceso jurisdiccional al interior del proceso, que la verdad es de cotorreo, que se hace dentro de los juicios, pero que está dispuesta en la ley. O hay conciliaciones, por ejemplo, en ese sentido. ¿Qué es la conciliación? Al igual que la mediación, hay un tercero que nos ayuda a comunicarnos, con la diferencia de que ese tercero sí nos puede dar alternativas de solución del conflicto. Esa es la diferencia. Él sí nos puede dar alternativas de solución. Pero queda en las partes decidir cómo aceptan el acuerdo o cómo pactan el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, la conciliación, puede haber conciliación, fíjense, civil, familiar. En materia de derechos de consumo, Profeco lleva conciliación. En materia de médica, si yo tengo un problema con el IMSS, con el ISSSTE, con cualquier médico particular, yo puedo hacerlo a través de CONAMIT. Tengo problemas con los bancos, también la CONDUCET me puede ayudar a conciliar. Tengo problemas fiscales. Pues tengo a la Procuraduría Social que me ayuda a mediar, a conciliar con el banco. Tengo problemas en mi condominio o problemas con mis vecinos. A veces está la Procuraduría Social y hacen mediación y conciliación. ¿Qué más? Derechos humanos hace conciliación o hace mediación. Entonces, si ven, y en materia penal, obviamente también hay conciliación. Entonces, si vemos, el espectro es bien grande de cómo, dónde podemos utilizar los mecanismos alternos. Pero amplio, 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 amplio. Por ejemplo, a través de la conciliación médica yo puedo conseguir que me entreguen mis medicinas. A través de la conciliación de Profeco, la de consumo, yo puedo conseguir que un vendedor que no cumplió con lo pactado me entregue lo que pactamos, ¿sí? O lo que yo compré. Entonces, no es, la verdad es que tenemos un gran espectro de donde podemos utilizar los mecanismos alternos. Obviamente la función del conciliador, les decía yo, es limitarse a proponer soluciones, pero finalmente la decisión de la solución la van a dar las partes, ¿sí?
La única diferencia con la mediación, entre la conciliación y la mediación, es que la conciliación, en algún momento, el conciliador va a dar una propuesta. En la mediación, el mediador nunca debe de dar propuestas. ¿Sí? El arbitraje. Obviamente el arbitraje es algo mucho más particular, que se utiliza mucho en materia comercial, pero también en materia de arbitraje médico. El arbitraje médico es donde más se utiliza esta parte. ¿Sí? Obviamente el árbitro aquí sí va a resolver el litigio. ¿De acuerdo? Y obviamente esa resolución se va a llamar laudo. ¿Sí? La diferencia con un juicio es que ese laudo no va a ser de cumplimiento forzoso. También queda a libertad de las partes cumplimentar, aunque puede ser ejecutado en el futuro de la judicial. ¿De acuerdo? Y luego ya en la materia penal tenemos la justicia restaurativa. Esto es bien importante, porque es una respuesta frente al delito, ¿sí? Que lo que hace es tratar de sanar a la víctima y a la sociedad, ¿sí? Y a los propios delincuentes en ese sentido. Obviamente, el fin de la justicia restaurativa no es el castigo, ¿sí? Sino que haya un reconocimiento de la culpa y que se repare el daño, ¿sí? Y busca resolver el conflicto de manera colectiva, en donde pueda participar la víctima, el delincuente y la propia comunidad donde se desarrolló o el delito, o donde viva la víctima, o donde viva el delincuente, y de alguna manera restaurar el tejido social. ¿De acuerdo? Y obviamente ofrece un modelo de justicia retributiva, ofrece una salida o alterna a esta justicia retributiva de penas, ¿no? ¿Cuántas veces una persona dice, pues ya está en la cárcel, pero pues yo no siento que haya justicia, ¿no? Muchas veces el oír, el escuchar que un procesado, un indiciado, pida perdón a su víctima, es mucho más importante para la víctima que el delincuente esté en la cárcel. Y a veces eso sana más que una persona esté en la cárcel. ¿Sí? En ese sentido, el artículo 3 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos contempla la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como medios de solución de controversias en materia penal. No la define, sino la define hasta el artículo 27, que es un mecanismo mediante el cual la víctima o ofendido, el imputado, en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales o colectivas, así como la reintegración de la víctima o el ofendido y del imputado a la comunidad. Se habla de una reinserción social verdadera a través de la justicia restaurativa. ¿Sí? Entonces, en esa tesitura, la justicia restaurativa lo que nos ayuda es a tratar de solucionar los conflictos de manera mucho más sana. Ahora, ¿todos los asuntos son materia de un mecanismo alterno? No. Siempre y cuando todo es mediable, todo es solucionable mediante mecanismos alternos, siempre y cuando no haya la afectación a un tercero o no
haya afectaciones a derechos o a cuestiones de orden público. Por lo tanto, en materia penal, ¿sí? No procede, no va a proceder nunca jamás en la vida la solución de un mecanismo alterno. Déjenme, lo busco. ¿Cuándo no va a aplicar? ¿O cuándo aplica más bien en el caso de los mecanismos alternos? Uno, en delitos que se persigan por querella, es decir, que no sean delitos graves, ¿sí? En aquellos que la propia ley lo contemple, en caso de delitos culposos, en caso de delitos patrimoniales sin violencia, en el caso de adolescentes en conductas que no constituyan delitos graves, y respecto a delitos graves, solo para el caso de reparación del daño. Se puede negociar la reparación del daño, no la pena. Ahí sí toman en cuenta. Es decir, en el caso de violencia intrafamiliar, no procede la aplicación de mecanismos alternos. ¿Por qué? Porque la violencia familiar constituye una cuestión de orden público. Consecuentemente, lo que se trata de preservar es la integridad de la familia. Y por ello, una persona que violenta a su familia no va a negociar a través de un mecanismo el me voy a portar bien, porque sabemos que no va a ocurrir. Y no lo va a cumplir. Y esto es una parte de protección a las víctimas. Por ello, en el caso de materia de violencia, no hay mecanismo alterno. Puede haber acuerdos reparatorios para efectos de reparar el daño, pero no para que el procesado salga de la casa o para que se termine la acción penal. Solamente aplica para cuestiones de reparación de daño. ¿Sí? Ahí está la diferencia. No para la imposición de la pena, sino para la reparación del daño. Y por ello es bien importante que tomen en consideración que la aplicación de los mecanismos alternos, sobre todo en materia penal, es muy particular y se lleva a través de facilitadores. En ese sentido, instrumenta el propio tribunal, ¿sí? Y que es vigilado, todos los mecanismos, las salidas alternas que se utilizan en materia penal, son vigiladas por el juez. ¿Por qué? Porque precisamente se está hablando de cuestiones de orden público, y la comisión de delitos son cuestiones de orden público. Buscan proteger derechos de orden público. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, la clarificación de la materia penal en materia de violencia de género tampoco aplica estos mecanismos alternos, aunque, por ejemplo, puede haber salidas alternas de suspensión de procedimiento, por ejemplo, en caso de acoso. Se puede pactar la reparación del daño
y que el procesado, se suspende el procedimiento, que el procesado repare el daño, pero además tome terapia y algunas condicionantes para efectos de que la sanción sea menor. ¿De acuerdo? Pero nunca dejar de condenarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está lo importante de los mecanismos alternos. La justicia restaurativa lo que tiene como fin es buscar una mejora del tejido social y realmente buscar una reinserción social de los procesados cuando salen de la cárcel. Y buscar que esos procesados pidan perdón a sus víctimas, que a veces las víctimas es lo que necesitan. La familia necesita el perdón de la víctima. Entonces, más o menos va en ese sentido. Y ya no me quiero extender más porque si ven ustedes el tema de los mecanismos alternos puede ser bien largo. Yo ahorita nada más les di ahí una medio embarradita de los mecanismos alternos y cómo se pueden aplicar en algunas materias, sobre todo en la familiar y en la penal, pero la podemos encontrar en muchas partes de nuestra vida y nosotros como mujeres utilizarlas día a día. Entonces, no sé si hay alguna duda, Fergie, Andrea, les paso el micrófono. Fergie, ay, Andrea, no sé dónde anda. No sé si tengan alguna duda, chicas. Hola, profesora. De nuevo, licenciada. ¿Cómo está? Bien. Estuvo muy bueno el tema. La verdad es que quedamos muy contentas y por lo que estoy viendo ahorita en los comentarios, dicen excelente clase, excelente dinámica. Aparte, estuvieron muy participantes todas y estuvieron muy bien las participaciones que todas desarrollaron. La verdad es que no habíamos hecho esto pues con participaciones por lo mismo que le habíamos mencionado de la privacidad y demás. Sin embargo, se tornó ahorita muy fluido y todas participaron muy bien y los comentarios son muy buenos. Así que no sé si quiera dar usted una conclusión, porque preguntas, pues yo creo hasta se fueron dando incluso en las participaciones. Pues si quieres preguntamos si hay alguna pregunta en específico. Sí, justo están poniendo ahorita nada más en el chat que muy clara, muy concisa, muy buena explicación, les encantó, excelente clase, que la clase del tema muy buena, el tema de muy bueno el de hoy, o sea, todas muy contentas. Pues espero que así haya sido, porque de veras que fue una súper, pero nada más un resumen chiquititito, porque sí, nos llevaría mucho tiempo el hablar de este tema, porque pues nosotras que estamos estudiando Derecho, pues no se ve tan fácil, sí nos lleva como bastantes clases, yo creo que hasta un mes completo que la maestra esté hablando de eso y demás, y así, pero pues lo explicó muy bien, la verdad. Sí, no, y además para que todas le lleven una herramienta clara para que tengan herramientas donde pueden buscar mecanismos alternos y que puedan buscar estas salidas alternas y que a lo mejor no solamente busquen la salida de a lo mejor el juicio, ¿no? Y que vean que hay otro tipo de salidas en esa Sí, aparte de que sabemos que es un poco más abreviado todo, no es tan largo como todo el proceso, llevarlo, pues sí es bastante tiempo el que tomaría. Sin embargo, pues tienen que tomar estas soluciones alternas, que es lo que estábamos viendo el día de hoy. Y pues nada, igual en los comentarios, que queda muy buena todo el tema, la mediación y diversas instituciones, que todo les quedó muy claro. Entonces, pues ya nada más nos vamos al cierre si usted se quiere despedir y si no, pues bueno, una despedida medio corta. Y ya, pues me dio de veras mucho gusto, gracias por la invitación, me dio mucho gusto compartir con ustedes un poquito de esta parte. Espero que les haya dejado ahí una reflexión de ver cómo solucionamos los conflictos y que a lo mejor a veces
esta solución de los conflictos, podemos llevarla por otros cauces en donde desde nuestro propio actuar, podemos ir modificando esta parte. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, y pues ya nada más nos queda despedirnos. Ya usted era la penúltima ponente que estaba, así que estamos muy contentas porque ya el jueves, bueno, no sé si contentas, nostálgicas y de todo un poco, porque ya el jueves es la última sesión y ya vamos a poder llorar juntas, aunque ya habíamos dicho que vamos a hacer un convivio en el que yo creo que usted también va a estar invitada. Bueno, muchísimas gracias a todas por su participación, por estar tan activas, por seguir todavía con nosotras. Ya el jueves nos despedimos. A la ponente, pues nada, un agradecimiento enorme, el abrazo a distancia y pues nada, mil gracias de nuevo y nos vemos el jueves en la siguiente sesión. Nos vemos, hasta luego. Bonita noche. Bye.